secret's safe with me. I appreciate it. Thank you. Príncipe Goblin, lamento el malentendido. Ok, no le digamos a Goblin Slayer sobre esto. Sí, nos quedamos en el escondite. Realmente no había mucho que farmear ni nada de eso. Ya hemos arreglado cosas con Caron. No hemos tenido algún side quest con Harpócrates. Eso sí me acuerdo. Pero no, quizás lo haya en el futuro. Hemos ido creciendo la enciclopedia. Hemos completado mucho la mayoría del tablero de Néctar. Y hemos hablado mucho con este Otto. Sabemos lo importante que fue para ahora sí que fundar el escondite original y cómo trabajó con Sid. Buen compañero, buen compañero. Entonces, ya, mejorando las relaciones con todo el equipo. Pero dime, Néctar, ¿hay algo nuevo? Creo que no. Ah, sí, mira. Esta, la manada. La manada está al sur de Tabor, en Dalmequia. Ya busqué la ubicación. Está cerca de donde tenemos que ir al punto de encuentro. De hecho, ahí está Tabor en el mapa. Más bien ahí en la pantalla de cosas que completar. Y sí, se ve mejor ya, sin tanto side quest. Pero bueno, ahora sí podemos avanzar en la historia. Ya con Joshua en el equipo, aproveché a Joshua lo más que pude para hacer algunas cosillas. Entonces, gran adición tener al hermano de Clive. Antes de ir ahí, nada más quiero chismear que hay aquí en esta aldea de forajidos que no quieren a nadie. Ay. Sí, sí, sí. Oh, qué interesante lugar. Un pequeño mercado en medio de la nada. Ahora sí, vamos directo al... Aquí. ¿Qué es esto? ¿Taberna? ¿Hay alguien? Ah, la aliada de este Joshua, cierto, que no sé, no recuerdo su nombre. Ahí está. Te diré Shion, porque te pareces a Shion de Kingdom Hearts. Y Joshua se parece a Roxas. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Ah. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? Ajá, tengo dudas. ¿Quiénes son los Eternos? Loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events of Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. Lady Yote. You saved my brother. Peyote. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Y esa es toda la explicación. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua. Odin. The Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion?
Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloeda Knights who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Ahora, ¿cuál es el plan de Barnabas con Artema? Mientras tanto... Agora, las ciudades libres de Canberra. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. Eso no asegura tu seguridad. For them to run. Ajá. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? O lo que queda de Dhalmekia. Yep. Distinguished members of the council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? Invasión. A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. Ah, sí, lo que te convenga pensar de la situación. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Lame botas. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the colors of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Qué guardianes. Oh, sí hay. Enough. Ok, sí es Odín. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. Puede usar Santetsuken cuando quiera, ¿verdad? Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. Ok, sembrando más caos. Para traer a Clive. Ok, So then, how long has Waloed been under Ultima's control? desde siempre. How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? A ti. The tapestry. Show them.
Al tapiz que estaba en el santuario de Phoenix. En el que se ve como que Ifrit al lado. O sea, con alas sobre todo. Ya, es ese. Sí, es Ifrit, ¿no? By the flames. Phoenix Gate, Drake's breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominants, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Sí, de hecho en un subquest hablamos acerca de dioses contra Clive, los may I humanos y tell Yote dominantes, ¿no? of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Umielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, I... You have my word. Límites, límites. Ah, sí, sí. Ya. Sabemos que hay algo más entre ellos. ¿A quién quieren engañar? Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Sí, has cuidado de Joshua durante mucho tiempo. Digo, podríamos sumar a alguien más en el equipo, ¿no? Let's find our friends. Sí, no. La interpretación sobre ese tapiz de Joshua es algo muy conveniente para él, ¿no? Es la solución para detener a Artema. Nada más estás viendo a un tipo volando sobre lo que serían los otros icons. And I her, which is why I had to let her go. O sea, estás poniendo una distancia entre ambos. ¿Esa es tu explicación? ¿Puedo robarme el tapiz? ¿Dónde está? Aquí está. Y solo eso. Torgal, tenía rato que no te veía, hermano. Eso, chico. Ok, ¿qué tenemos de lore aquí nuevo? Yote. Miembro de los Eternos, una sociedad secreta que juró proteger y servir a los Rosfield de Rosaria y al dominante del Fénix, que siempre nace en esa familia. Cuando su orden rescató a Yoshi Rosfield de entre las ruinas del portal del Fénix y lo ayudó a recuperarse, los Eternos le encomendaron a Yote a acompañarlo y protegerlo en su viaje para hallar la verdad sobre Artema. Oh, yeah. Han estado mucho tiempo juntos. Y hasta los Eternos tienen su propio símbolo. Una orden secreta que sirve a los lores de Rosaria desde las sombras. Veneran al poderoso Fénix y a su dominante, y en el pasado presidían los rituales de la comunión ancestral en el portal del Fénix. Pocos fuera de la orden saben sobre su existencia, incluso entre los cargos más altos de los miembros de la nobleza rosariense. Y hasta ese día,
Este día, con Rosaria reducida a una mera provincia imperial, continúan sirviéndole al legítimo guardián de la llama del Fénix, su excelencia Joshua Rosfield. Ok, entonces solo obedecen a Joshua, o más bien le hacen más caso a él, ¿no? Ay, tenemos cuesta aquí, no lo puedo creer. No hay nada nuevo, no. Ay, nada más voy a aceptarlos. Habla. Is that blade for hire, perchance? Because I have a mind to make a killing. Figuratively, I hope. Well, yes and no. A passing caravan carried with it a rumor most fortuitous for one in my trade, that an elder Dread Evis had been sighted in the fields of Korava. Dread Evis are aggressive beasts. Compelled as they are to acts of violence, few survive to maturity, but those that do develop a hide of phenomenal value. A hide you want to sell? Eventually, yes. Though I would have it tanned first that it might be crafted into marvels. Mientras sea material para mí, no tengo problema. Dread Evis skin is a rare thing indeed, but the worked hide of a well-aged beast. Now that would fetch such coin that Gilbert himself might weep with envy. Bring me that beast's skin, and I will share with you the bounty of our combined labors. Bueno. All right. Material es material. Of course you will. When one lives in such troubled times, it is a fool who lets opportunity slip his grasp. Leave Tabor through the east gate, but take the path that branches west. Once you reach the checkpoint at Tovany, you are a mere stone's throw from the fields of Korava. I eagerly await your safe and, above all, triumphant return. Ya, digo, completar estos subquests mientras está en mi camino principal, no tengo problemas con ello. Ajá, espero que se pueda abrir esta puerta. Y había alguien más por allá. Y ¿quién está por aquí? Sí, o sea, se nota que esta aldea se dedican a las telas y demás, ¿no? Sí, siempre notan la musculatura de Clive. Is something wrong? At the university, the students would hang on my every word. Sadly, this far from home, I'm just a vagrant greybeard. The university? You're a scholar. A specialist in ancient cultures. The most accomplished in all Valisthea, some have said. Not that I look the part in these tattered rags. In my heyday, no obstacle could have kept me from my studies. Yet here I am, a wizened windbag, bested by the many steps of Tabor. ¿Qué es lo que quieres? Just beyond my enfeebled Detesto cuando se tiran al piso así. an old man a kindness and brave the stairs in my stead. You'll be amply rewarded, of course. Escaleras. Climb the stairs and memorize a few inscriptions for me, assuming you know your letters. Ya, ok, entiendo que no muchos sepan leer. Some courteous soul is rumored to have carved clues to Tabor's rich history into stones dotted about the village. 3 of them, to be precise. One each to the north, south, and east. I'm here in the hope that those carvings might shed light on a riddle I've been pondering for some time. Namely, the otherwise undocumented origins of Tabor's unique people. People quite unlike those of neighboring lands. I can't promise I'll remember everything perfectly. Remember what you can. I'll piece together the rest. Make for the domed pavilions, and you'll have no trouble finding the stones. Solo tengo que leer cosas y darle información. ¿En serio no has podido hacer eso en todo este tiempo?
Digo, entiendo tu condición, pero se me hace un poco exagerado este subquest. Ajá. Dijo cúpulas. ¿Y cómo voy a hacer esto? Muy sencillo. Me lo estoy memorizando, señor. Vástagos de cazadores, trabajadores de la tierra, cosechen su bendición y alaben su mano bondadosa. Ok. Ok. Estamos haciendo un poco de investigación sobre la cultura de este lugar. Déjenme memorizo esto. Ya, creo que tengo memoria fotográfica. Viajeros de los valles dorados, echen raíces en la piedra. Evoquen con orgullo su noble pasado y hagan de esta roca su hogar. ¿Trigo? Y me falta una cúpula más, que es esa, ¿no? Ahí arriba. Vaya, estas sí son escaleras. Las otras estaban a su mismo nivel del señor. Es este, ¿no? Y déjenme memorizo una vez más. Sí, ya lo tengo grabado en memoria. Guardianes del cristal, pilares de Tabor. Sagrada sea su noble sangre hasta el fin de la labor de las madres. No history would be complete without mention of the mother crystals. I should speak to the old scholar before I forget everything I've read. No creo que se me olvide, Clive. Tengo una excelente memoria. The engravings were in good repair considering their age. Oh, what that I could have seen for myself. Bro, están ahí. Tease me now. What did you learn of this place and its people? Let's start with the engraving to the south, shall we? What did it say? Dejen. Recuerdo. Voy a hacer memoria. Guardianes del cristal, pilares de Tabor. Guardians of the crystal, the first stones of Tabor. Sacred hold thy noble blood till ends the Bien mother's memorizado. labor. I'm pretty sure that was it. Fascinating. It would seem the founders of this city were descendants of those fallen charged with protecting the mother crystals. But whatever could have driven the Guardians so far from their sacred charges, I wonder? The engraving to the north is next, I think. Viajeros de los Valles Dorados, ¿no? Sí, lo tengo bien memorizado. Ajá. Wanderers of the Golden Plains, lay your roots in stone. With pride recall thy noble past, and make these rocks a home. Or, I think that was it, at least. No doubt you're right. There are vestiges of nomadic customs in Tabor its guardian roots could never account for. This is proving most enlightening. Now, for the final stone. Vástagos de cazadores, fieles servidores, trabajadores, danzando. Fieles servidores, ¿no? Tengo que recordar un poco más fuerte. Viajeros, vástagos de cazadores, trabajadores de la tierra. Trabajadores de la tierra. Trabajadores, ¿ah? Children of the hunters, now tillers of the land, reap her promised blessing and give praise her gracious hand. That's all three. Qué listo soy. And so, we add primitive farmers to Tabor's founding peoples, the final piece of the puzzle. 3 engravings, one for each of the 3 peoples to have settled Tabor in ancient times. Guardians of the Mother Crystal, wanderers from across the plains, and last but certainly not least, hunters turned farmers.
Little wonder it was so difficult to trace the roots of Tabor's culture. Those roots reach down through 3 distinct traditions. Nonetheless, one cannot help but wonder why this fact is not better known among scholars. Porque no han venido a pararse aquí. O porque no suben escaleras. Gracias. Nada más era... No eran muchos. ¿Y cómo llegaste aquí? Tuviste que subir un par de escaleras. Ay, no, este quest estuvo muy tonto. Por eso no le puse tanto empeño. Solo quiero los puntos de reputación y... Sí. Un poquito de lore, pero... Bueno. Entonces, Tabor tiene importancia para... la historia del juego, la pelea de los dioses y los humanos y todo eso, ¿no? Supuestamente, pero realmente no creo que le pongan atención a esta cultura. Bueno, ahora sí podemos avanzar y... ¿Quién es este? ¿Otro de tus amigos? How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. ¿Y este quién es? Ah, yes. Yotei is otherwise engaged at my behest. And the duty of wardenship? Oh, shit. Filled. For as you see, I've been reunited with my first shield. El que no te protegió. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix, and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. Sí, de hecho. You may now think of them as ours. That won't be a problem. Solo tuve un problema con algo que dijo. The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Ok. Qué fácil aceptó el rol, pero su mirada da miedo. This token. Aceptaste la cola del Fénix de Cyril. Ok. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If Son there is como nothing further, los asesinos de Assassin's Creed. Your Grace. ¿Cuántas referencias más vamos a encontrar en este juego? ¿Cuántas cosas pusieron? We'll talk about this later. Ya. Cyril seemed very, Sí. You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Son algo raros. Sí, lo que me llamó la atención es que dijo, él es el archiduque en derecho de Rosaria y es de, ¿lo eres? ¿Lo eres? Yo he estado ayudando. Tú, sí, has estado haciendo tu investigación detrás de las cortinas, pero no nos vamos a pelear por el derecho de Rosaria, ¿verdad? Somos hermanos. Ya sabes quién es el que hace el trabajo duro aquí. Ay, no. Vamos a terminar en una pelea por quién no tiene derechos. Ruta Aurea. Es aquí. Ok. Voy por lo que sea que iba a cazar. Look. Mira. Bro. Yo sé por dónde voy. ¿Entendido? Tú solo sígueme y sabrás cómo hemos sobrevivido durante todo este tiempo a los ataques de Artema y a los otros Eikons. Lo cual no ha sido fácil, solo para que lo sepas. Creo que era aquí. Creo que aquí hay uno de los sí, creo que esos son los que tengo que cazar. Y me vas a ayudar, Joshua. Aquí está.
Qué malos lucen. Pero no deben de ser tan fuertes. Sí, manada, es clase C. Acabamos con esto rápido. Luego feroz. Son más que nada resistentes. Sí, de hecho sí, solo ese es el único problema. Ok. Ya me atacaron una vez, basta. Vamos. Listo, ya. Más que nada era la resistencia. Y no me dan algo. No, realmente nada valioso. Ya. Era un trabajo en equipo. Pero nuestro equipo era mejor. Ahora derecho. Satélites pueden desaparecer si quieren. Ya acabé. Bueno, es un buen momento para ver cuánto duran. La barra de carga de los satélites más o menos me va a dar una idea del tiempo que duran. Ok. 3/4 hasta que... ajá. Hasta que desaparezca, ¿no? Listo. Dame este objeto. Aunque no se dé importancia. Y nada más voy a cazar. Cazamos rápido y nos vamos. Lo juro. En serio, lo juro. Nada más quiero obtener un material raro y ya. No sé cuándo lo vaya a necesitar, pero más vale tenerlo preparado. Y entonces ahora sí ya se abrieron los caminos. En serio. Listo, ¿no? Vamos, chicos. No se puede quedar uno. Vale. Y de aquí vamos a llamar a Ambrosia. Y vamos directo hacia esa cosa. Digo, subir un poquito más de nivel no estaría mal. No sé cuál es el nivel máximo. Siento que va a ser como nivel 50 para este juego. Por, digo, el avance que llevamos. Y no sube tan rápido de nivel Clive. Entonces probablemente nivel 50 sea lo máximo que tengan. Ahí está. Dame materiales.
Antes de que te ataque. Y por favor, no te salgas de tu área. Bien. Oye, qué buen combo. Ay, va a activar Titán. Listo. Y abajo. Y otra vez. Listo. No estuvo tan difícil. Bien. Sí, nada difícil. La experiencia tampoco no es tan mala. Piel de avis. La piel gruesa y llena de escamas de un avis que algunos afirman que solían ser tan viejos como las mismas montañas, aunque lo más probable es que vivió 1 o 2 décadas. Ok. Lo cual estoy de acuerdo y por eso tenemos un fast travel, Clive. Fast travel, dije. ¿Por qué no lo haces? Ahí está. Usando todos los trucos del juego para resolver todos estos side quests. Hola, tú, piel, tomar, dame material. I worried you might never return. Quickly, let me see it. Tómala. Quítame esa cosa pestosa de encima. As supple as a maiden's cheek, yet as adamant as her virtue. This is everything I'd hoped for, and more. ¿En serio? Clearly, my trust in you was not misplaced. You must be a hunter of considerable talent to have bested the beast with nary a scratch. Join me as my honored partner. No, gracias. Tengo otras cosas que hacer. We shall be as wealthy as the merchant kings of Zemeckis. I don't plan on making a habit of this. I'm busy enough as it is. Very well. Though I believe fate had a hand in our meeting, it would be unbecoming of me to beg. Do not allow me to keep you from being about your business. Here, for the hide. Ok, no me dio... Ahí está. Cuero bestia. No me dio nada bueno. Maldita sea. Entonces, ¿para qué hicimos esto? Probablemente va a tener peticiones a futuro, ¿no? Ay, no lo puedo creer. Detesto cuando hacen eso. Ahora sí, todo derecho. Joshua, ya contento. Vamos a ir derecho al rumbo que tenemos que tomar. Ay, no. Pero sí, encuentro molesto eso de los side quests últimamente. Las recompensas no han sido buenas y lo que debería de haber sido normal o una recompensa clara, no lo fue. Entonces, digo, no esperaba tampoco que fuera un material legendario o algo, pero al menos algo decente para completar un equipo. Pero bueno. Orco de infantería. ¡Oh! Vamos. Fuera de mi camino. Alguien me está atacando. No. No es el perro. Está ladrando. Listo. Ok, sí, eso significa que ya no estamos... Estamos entrando en terreno de Walut. Ya estamos encontrando orcos. Yep.
Ok, empezamos luego con Bahamut, ¿no? Hay algo interesante. Espero que les guste esto. Hagamos esto. ¡Oh! ¿Cómo hice eso? ¿Saltando? Ok, lo voy a intentar una vez más. Ven acá. Ah, cargando mi espada y saltando. Vale. Sale. Vale, aprendí algo nuevo. Se ve bonito el ataque. No sé qué tan funcional sea realmente. O quizás ese es el ataque que necesitaba para levantar a alguien sin necesidad de Garuda. Yep. Lo vi desde hace rato, Lomo Joshua. Entonces ya comenzó el ataque de Walut. Obviamente. Camber, ¿no? Sí. Cierto. Camber y luego Walut. Y es lo que precisamente estábamos hablando. Si Walut atacaba, iba a dominar todo. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Hora de entrar a Camber y encontrarnos con nuestros amigos. Con este Gap y el tío Byron, cierto. Vamos a ver cómo están esos dos. Va. Ruta. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué hay otro? No puede ser, más subquest. ¿Por qué? Por una vida nueva 1. Justicia implacable 2. Nuevos comienzos 1. ¿En serio? Van a tener que esperar. Ya la otra vez estoy completando muchos subquests. No.